Súper bien, es un poco de onda, pongámosle, porque si no... Bien, el diagrama de árbol nos sirve para interpretar básicamente un esquema sencillo, ¿no? De qué pasa, por ejemplo, en un experimento dicotómico, ¿m? Y cuáles son un par de reglas que tiene y demás, pero que no vamos a entrar en mucho detalle de esto porque en realidad no tiene más que un fin explicativo o decir de dónde sale. ¿De dónde sale esto? Nos vamos a dedicar en la práctica a los modelos, o sea, decir cómo esto es reemplazado por un modelo. Pero bueno, igual el esquema este de árbol nos puede servir para entender las probabilidades cuando tenemos una variable discreta, y en este caso dicotómica. O sea, dicotómica es que tiene dos resultados posibles, ¿no? Cara o seca. Y ver algunas reglitas de operatividad, ¿no es cierto? Así, ¿qué pasa cuando hago una cosa y cuando hago la otra? Entonces, por ejemplo, si yo tiro 3 veces una moneda, voy a obtener una serie de resultados. ¿Tá? En el primer tiro, ¿qué puede pasar? Que salga, primer tiro, que salga cara o seca. Y si tengo que asignar probabilidades, en el primer tiro es un medio para cada lado, ¿no es cierto? O sea, yo pongo un medio y ya. Entonces tengo acá la probabilidad es un medio. En el segundo tiro, si yo hago acá un segundo tiro de las monedas, ¿qué puede pasar? Que la que salió cara vuelva a salir cara o salga seca, si vuelvo a arrojar esa misma moneda al aire de nuevo. ¿Tá? Con lo cual, acá tengo un medio y acá un medio. Si vuelvo a tirar la moneda una tercera vez, tengo otro medio, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que salgan 3 caras, ¿cómo es? Y es un medio, ¿y acá qué hago? Esta es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Acá depende cómo se interpreta mucho esto. ¿Por qué? Si yo para el costado sumo las probabilidades, no las sumo, las multiplico. Es una de las reglas que tiene. Al multiplicar un número fraccionario, la probabilidad disminuye, digamos, es cada vez más pequeña. Entonces, la probabilidad de que salga una cara, habiendo salido anteriormente una cara, o sea, esta segunda cara depende de que antes haya sido una cara, y esta tercera cara depende de que los otros dos tiros hayan sido cara, es una multiplicación de un medio por un medio por un medio, ¿no es cierto? O sea, ¿esto cuánto es? No por 2, 4, por 2, 8, ¿no es cierto? Un octavo. O sea, la probabilidad es mucho más pequeña. Estamos diciendo esto, ¿no es cierto? No de que salgan 3 caras en cualquier tiro, no. Estamos diciendo que tiro una moneda una vez, la vuelvo a tirar otra vez, la vuelvo a tirar otra vez. Entonces, de que la última sea cara, habiendo sido los dos tiros anteriores cara, es de un octavo. Dice, qué bueno, macanudo, acá pongo un octavo. Si ahora digo que sea cara, cara y seca, la probabilidad individual de este evento sigue siendo un octavo. O sea, todos estos caminitos que haga, cada uno es un octavo, un octavo, un octavo, ¿no es cierto? Hasta 8. Entonces acá tendría que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 octavos. ¿Tá? La probabilidad acumulada, si yo ahora digo, bueno, pero que salga cara, 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 y además, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara, cara seca, más la probabilidad de cara, cara, cara? Es un octavo más un octavo. O sea, en este sentido se suman y en este sentido se multiplican. Entonces, la probabilidad esta, si yo quiero hacer así, de que salga todo esto, ¿cuánto es? 8 octavos, porque la sumo. ¿Tá? Y eso es igual a 1, ¿no es cierto? Es la probabilidad total, es decir, de todos los resultados posibles. Uno dice, uy, qué bueno, este esquema me puede guiar a través de distintos caminos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Bien,
uno dice, bueno, esto tengo resuelto un problema, digamos, o sea, es una manera de resolver un problema de probabilidad en que, eh, digamos, calculo esto, una probabilidad dicotómica acumulada, multiplicada, etcétera. Puedo hacer 1000 operaciones, yo no los voy a aburrir con esto porque no nos lleva a ningún lado más que un ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí es importante decir la regla multiplicativa para el costado, la regla aditiva hacia abajo, ¿no es cierto? No confundirse cuando acumulo, cuando multiplico, y qué pasa cuando multiplico y cuando acumulo. Bien, ahora, imagínense una cosa, imagínense que si esto en vez de ser un problema dicotómico de una moneda fuese un dado. Entonces yo digo, tiro un dado y en vez de tener acá dos posibilidades, ¿cuántas posibilidades tengo? Si tiro un dado. ¿Cuántas posibilidades tengo? 6, correcto. O sea, tiro un dado, tiene posibilidad de que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así. Perdón, el 7 no, el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Y si ahora digo, bueno, y si lo tiro 2 veces el dado y cada una tiene también 6. Digamos que se hace un tanto engorroso, ¿no es cierto? Porque cada una 6. O sea, hacer un árbol de esto y calcular las probabilidades individuales de esta manera realmente comienza a ser terriblemente engorroso. Modelar esto suena difícil, pero no es tan difícil. O sea, suena difícil la primera vez, después nos acostumbramos. ¿Y modelarlo para qué sirve? Y sirve justamente para hacer el cálculo sin tener que hacer un diagrama de árbol, o sea, poder calcular probabilidades dicotómicas sin tener que hacer un árbol de probabilidades, o sea, a través de un modelo. La binomial es una distribución, ¿sí?, que tiene por parámetros n y p. Entonces, n es la cantidad de veces que tiro la moneda y p es la probabilidad individual de cada evento. Por ejemplo, si yo tiro una moneda una sola vez, n es 1 y p es 0,5. Pero si tiro la moneda 2 veces, ¿sí?, n es 2 y p, ¿cuánto es? Sigue siendo 0,5, porque siempre es la probabilidad individual de cada evento individualmente. ¿Está? Bien. Tiro un dado y ¿cómo sería? Y P sería un sexto, ya no es un medio, no es 0,5, es un sexto. Y N depende de las veces que tire el dado. Bien. El recorrido de la variable es todos los valores posibles que puede tomar, ¿no es cierto? Hasta n. O sea, cuántas veces tire el dado. Puede que salga 0 éxitos, sí, 0 puede ser un valor posible en la binomial. El recorrido puede ser 0, 1, 2, 3, depende cuántas veces repita el experimento y demás. Bien. La fórmula de cálculo, digamos, la ecuación o la función de cuantía, como se llama en estadística, es la que vemos acá abajo. Y esto asusta un poquito, pero no es para tanto. Esta parte de acá, esto es la combinatoria. La combinatoria es esto que vemos acá. Perdón, no me equivoqué. Acá. ¿Está? Y los parámetros son n y p, nada más. ¿Está? No tengo más parámetros que esos. ¿Está? Después, ¿qué es? Y es tener en claro el experimento y reemplazar. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta cuenta, esta función de cuantía, y los parámetros son n es igual a 8 y p es igual a 0,6, simplemente es reemplazar en cada lugar lo que va. ¿Está? Todos entienden matemáticamente esto, ¿no es cierto? O sea,
qué significa n y signo de admiración? ¿Lo entienden? No. Hola. ¿Qué significa espacial? Sí. Yo no me acuerdo. Cuando multiplico 1 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿qué es? N factorial, ¿qué es? ¿Nunca lo hicieron? K factorial, N factorial. En realidad lo hace la calculadora, no es que lo tengan que hacer ustedes, pero para que refresquen qué significaba. O sea, ustedes lo buscan en la calculadora, ponen n, en este caso es 8, 8 factorial. ¿Qué quiere decir? A ver, alguien que lo haga, que me diga cuánto da 8 factorial. ¿Cómo lo harían a mano? ¿Cómo? Claro, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. ¿No es cierto? Eso da un número. ¿Mm? ¿Sí? ¿Todos lo entienden eso? Bien. Entonces, por ejemplo, acá, no les quiero, ¿hola? ¿Sí? ¿Alguien habló? Escucho, sí. Hola, hola. Les quiero explicar los términos, por eso vamos uno a uno. ¿Cuánto es el factorial de 8? Un número muy grande debe ser, pero bueno. 40. A ver, ya se los digo. Ahora yo les pregunté, pero lo tengo que hacer para ver si está bien, porque si no les pregunto algo que... ¿dónde cuerno estaba? Esto factorial acá no veo un pito con esto. 40.320. ¿Puede ser? Sí. Bien, Bien. bien. Nada, son números, no se asusten por la fórmula, son números. N menos K. Bueno, vamos por P. P en este caso es 0,6, perdón, 0,6, ¿sí? Elevado a la K, que es el número de repeticiones que pase lo que esté haciendo, que acá no me lo dieron. P es 0,6 elevado a, qué sé yo, tiré la moneda 3 veces. ¿Eh? No, miento, N está acá. 3 veces es este. En este caso, este es 8. Este sería P por K, es el número de repeticiones, sí. Q es el complemento, es 1 menos P. ¿Está? Bien, vamos a ver si tenemos un número más. Ah, pucha, no está acá. No está. Bueno. Bien. Nada. Es simplemente un cálculo. No entren en pánico. Es buscar y reemplazar. Tenemos que reemplazar los parámetros, ¿no es cierto?, en la ecuación y nos da el cálculo de. Quería hacer un ejemplo, no tengo ninguno. Pensé que tenía un ejemplo. Bueno, va a quedar para el práctico. ¿No? Yo lo que voy a lograr acá es la probabilidad de X, ¿no es cierto? Acá es X, está bien, no sé por qué hay, bueno, esto es para confundir al enemigo. Bien. Entonces, la probabilidad, por ejemplo, a ver, ¿cómo opera esto? Aguanta un cachito que voy para atrás, borramos un poco acá todo esto. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, en esta distribución que tengo acá, ¿cuál es la probabilidad de
de que salgan en una parcela 3 árboles enfermos de sírex, ¿sí? Es decir, la probabilidad de 3, o sea, la probabilidad de x, donde x es igual a 3, ¿no es cierto? Estoy tratando de calcular cuánto vale acá en la variable x3, o sea, qué probabilidad asociada tiene, ¿está? Bien. Uy, estoy haciendo lío. Ahí está, y lo levanté. Bien, entonces acá tengo que reemplazar x es 3, que es igual a acá, que es 3. Entonces acá, ¿qué pongo? La probabilidad de n, para este ejemplo, si estos eran los parámetros, ¿no es cierto?, de la binomial, es que n es igual a 8, acá es 8, y acá que va, acá que es 3. Factorial esa diferencia por 3 factorial por p, que es 0,6, ¿sí? Elevado a k, que sigue siendo 3, por q, que es 1 menos p, o sea, 1 menos 0,6, que es el complemento, elevado a la n, que era 8, menos k, que era 3. ¿Está? Y uno dice, bueno, ¿y con esto puedo calcular? Sí, con esto puedo calcular. Es simplemente cuentas. No le voy a dar demasiada ahora explicación, lo vamos a ver en la práctica, así termino los otros temas hoy, teóricos, pero simplemente cuentas y si tengo un manejo de la calculadora no me va a pasar nada. Tengan cuidado que no hay indeterminaciones, a veces parece factorial de 0 es 1 o cosas por el estilo. O sea, porque a veces le entran con errores, pero porque ponen mal las cosas. Si ponen bien lo que va, no tienen problemas. Esta ecuación me resuelve esto de calcular la probabilidad de 3 sin tener que hacer un árbol, porque un árbol sería sumamente engorroso porque tendría 8 tiradas un árbol. ¿Se entiende? O sea, tendría que ser una rama de 8 veces con una probabilidad de 0,6, con lo cual sería recontra complejo para calcular la probabilidad de que aparezca un 3. Bien, no entrar en pánico si no está muy claro, porque cuando lo hagamos en la práctica van a ver que simplemente buscar y reemplazar. Asusta un poco toda la formuleo, pero es re simple, aparte son cuentas sencillas. Lo que no hay que confundirse es que es cada valor, nada más. Entonces, decimos que la distribución binomial, ¿sí? O sea, x tiende a una binomial, x tiende acá a una binomial, y tiene parámetros n y p, ¿sí? Con un recorrido que incluye el 0 y puede ir de 0 a n. ¿Tá? Eso es lo que tengo que tener en claro. ¿Qué valores puede tomar la variable? De 0 a 8 en este caso. O sea, n es 8. ¿Está? El resto es reemplazar nada más, o sea, en este caso no sé por qué este ejemplo no me gusta, porque dice x igual acá y confunde eso, porque es x y chau. Pero bueno, cuando quiero calcular un valor de x, reemplazo y listo. No pasa nada y ya, es una cuenta bastante sencilla. Si nosotros quisiéramos utilizar, ¿alguien descargó la aplicación de Android? No. No, yo todavía no. Bueno, yo se las recomiendo si quieren, si no, la pueden hacer a mano. O sea, pero todas estas cuentas que acabamos de hacer, a veces son largas, engorrosas, y acá es muy simple poner n y ¿qué necesito poner? P. Entonces me da la probabilidad de cuando x vale 3, me la da directamente la calculadora, ¿no es cierto? No tengo que andar haciendo todos esos cálculos intermedios. Pero es bueno que lo hagan una vez o dos para entender de dónde sale. No es mágico. Obviamente esto nos facilita muchísimo, muchísimo los cálculos, porque lo hago en 2 minutos. ¿Tá? Entonces, en este caso, en particular del ejemplo, en este caso lo que está mostrando es esta parte acá,
es cómo se ve la pantalla, es de la aplicación en un teléfono cualquiera, Android, anda en cualquiera, es una aplicación re sencilla. Busco la distribución binomial, le pongo los parámetros, yo tengo que saber qué parámetros necesito, o sea, necesito la probabilidad individual del evento y la variable que estoy buscando y el número de repeticiones. Y con eso directamente me hace el cálculo de toda esa ecuación chorizo que habíamos visto antes. Bien. La segunda distribución discreta que vamos a ver hoy, la teoría nada más, y después vamos a empezar a practicar ya la clase que viene, es la distribución de Poisson. La binomial, perdón, me olvidé de hacer un par de... La binomial es muy utilizada, por ejemplo, cuando tenemos casos de Sirex, sano y enfermo, bien formado, mal formado, ese tipo de cosas, es muy utilizada en biología. No, normalmente a valores bajos de P no es asimétrica, y bueno, si los valores de N es suficientemente grande y P está entre 0,4 y 0,6, la binomial empieza a tender a una normal, o sea, empieza a tener una forma acá de una normal. Cuando P oscila entre 0,4 y 0,6 y N es grande. ¿Tá? Entonces cuando es muy grande esto tiende a una normal. Les digo porque muchas veces se usa una u otra y claro, era una distribución binomial, pero ¿cómo? Era binomial y ahora uso una normal. Sí, porque se da esta característica. Si no, la que se usa es la binomial cuando N es chico. Grande es más de 10, por lo menos. Bien, me había olvidado de eso. Entonces, Poisson es una distribución que tiene por función de cuantía esta ecuación, ¿no es cierto? Y tiene un solo parámetro. El único parámetro que tiene Poisson es lambda. Lambda es el único parámetro. ¿Y lambda qué es? Fíjense, es igual a la media, y la media es igual a la varianza. Esa es la característica que tiene. Poisson es una distribución que ajusta muy bien en conteos de bajas frecuencias, o sea, con el número de insectos por hoja es típico de Poisson. Cuando yo digo que tengo 1, 2 o 3 insectos por hoja, típico Poisson. Entonces, tengo una forma de la distribución que en general a frecuencias bajas tiende a ser una J invertida bastante pronunciada. Obviamente, bueno, después cuando cambian ciertas características, esta J pronunciada se va poniendo en forma de campana y a ciertos niveles también tiende a una normal cuando lambda es suficientemente grande y demás. Bien, ¿para qué me sirve la ecuación esta? La ecuación esta me sirve para calcular una probabilidad, ¿sí?, de cada uno de los valores de la variable X. O sea, yo quiero saber la probabilidad de 0 insectos por hoja, ¿cuánto es? Bien, la ecuación en sí no tiene mucho misterio. Esto saben que es la base de los logaritmos neperianos. Lambda es el promedio, a su vez es el desvío, así que si tienen uno u otro, perdón, la varianza, o sea, si tienen la varianza o la media, tienen que ser iguales, más o menos iguales, y con eso ya pueden operar. Calculan, si no tienen lambda, ¿y qué hacen? Lo calculan, calculo el promedio y obtengo lambda. Y después, bueno, acá abajo es x factorial, es el valor que estoy calculando. La probabilidad de que haya 2 insectos por hoja, en este caso sería poner 2 factorial acá abajo. 2 factorial acá abajo. Arriba, la base de los logaritmos neperianos, ¿cuánto es? Hola. ¿Nadie se acuerda? Lo hace la calculadora, pero ¿nadie se acuerda? ¿Cuánto es la base de los logaritmos neperianos? Es un número.
¿Cuánto es? ¿2, coma? Es la inversa de un logaritmo, no me acuerdo cuál era. Estoy buscándolo en la calculadora, pero bueno. ¿Cuánto es? 2, coma. Es como pi, son números que son ya medios. Son constantes, ¿no? Tiene que cambiar los anteojos, ¿no? A ver, despacito, ponelo en el coso. ¿Lo sacaste de calculadora o te lo acordás de memoria? 2,71, claro, es 2,7, sí, 7,1 y después sigue, es largo. Pero sí, más o menos es eso. Entonces, acá va 2,71. Póngalo con todos los decimales porque esto, cuando son exponentes, cambia mucho. Menos lambda, ¿qué sería? Menos el promedio. Y después, ¿qué sigue? Multiplicado por lambda, sigue siendo el promedio por x, que en este caso era 2. Entonces, es una ecuación bastante sencilla. ¿Y esto qué me da? Me da la probabilidad de cada una de las categorías. ¿Sí? ¿Ok? ¿O no? ¿Sí? Entonces, si yo tenía una muestra, por ejemplo, de 90, 90 lo que sea, ¿no es cierto? 90 insectos, 90 lo que sea, y a mí me da distintas probabilidades, me dice para 0 me da la probabilidad es 0.15, para 1 la probabilidad es, qué sé yo, 0.11, y así sucesivamente. Digo, ¿cuántos valores corresponden a 0.15? Si la muestra es 96, yo digo el 15% están en la categoría 0. Esto acuérdenselo porque hay ejercicios que les pide la frecuencia, por ejemplo. Entonces, si yo me da la probabilidad, ¿cómo calculo la frecuencia? Y bueno, depende del n, yo calculo la frecuencia multiplicando la probabilidad por el total. Si me dicen el total es 100 y yo tengo que la categoría 0 está el 15%, ¿cómo hago? Y multiplico, ¿no es cierto? O sea, el 15% por 100 me va a dar 15 individuos en la categoría 0. ¿Se entiende eso? Bien. Ya están medio pasados, ¿no? Pobre. Después practicamos un poco y es mucho más divertido después. No hay malabaristas, es solo gente que practica más que otra. Bien. Poisson también lo pueden calcular en la aplicación de Android. O sea, no hay tabla de Poisson ni de binomial. Digamos, o usan la ecuación o usan una calculadora de probabilidades, ¿no es cierto? No van a encontrar una tabla con los datos. O sea, yo en general les recomiendo es que lo hagan primero a mano, el cálculo, y lo verifiquen con la aplicación que les da lo que se les está pidiendo. La aplicación esta hoy en día es bastante práctica y casi nadie hace cuentas a mano, pero bueno, la primera vez conviene hacerlas a mano para saber qué es lo que uno está haciendo. ¿Está? Bueno, sí. Espera. No, yo lo intenté hacer para la distribución normal y no me salió con la aplicación. Espera un cachito. A ver, espera un cachito que me rebota mucho. Repetime, por favor. Repetime. ¿Que probaste la normal? Intenté hacerlo con la aplicación. ¿Qué? Distribución normal. Sí. ¿Y qué es lo que siempre? Por eso, vos pensá una cosa. Si vos querés saber el valor que está en la tabla, ¿qué media le tenés que poner a la distribución normal? Viste que el calculador de probabilidades te dice, bueno,
normal, distribución normal, media y varianza, te va a pedir los parámetros. ¿Tá? Entonces, si yo quiero que me dé el mismo valor que en tabla, ¿qué media le tengo que poner? Cero. ¿Se entiende? ¿Y la varianza? ¿Qué le pongo en la varianza? ¿Qué dijimos? Que tenía por parámetros, la normal estándar tenía por parámetros media 0 y varianza 1. ¿Está? ¿Hola? ¿Lo entendiste? Entonces, eso me va a dar los valores, espérate, a ver si puedo, abro el video, a ver si no se arma el guión. Me va a dar los valores de la normal estándar, los valores que están tabulados. Ahora, si yo quiero los valores de mi variable original ya estandarizados, le pongo la varianza, qué sé yo, la media 10 y la varianza 2, ponele que era la altura de los árboles. Y ahí directamente me da la probabilidad, se encarga solo de ir, volver y traerme la probabilidad. Yo no tengo que hacer ninguna cuenta. ¿Se entiende? Si hay una cosa, no me da entre medio de 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? No me da entre medio de 2. Me va a dar, a ver cómo hago, espera, me voy a ver si puedo ir hasta... Por ejemplo, ¿ven acá la presentación? Sí. Si yo quiero los valores para entre 60 era este ejercicio, por ejemplo acá, ¿no? Vamos acá. Voy a limpiar un poco porque había mucho mamarracho. Me decía, la pregunta era entre 60 y 85, el calculador de probabilidades no me lo da, o me da de 60 o de 85, entonces la cuenta la sigo teniendo que hacer a mano, eso no me lo va a dar, me da una sola, ¿entendés? Me da o la de 60 o la de 85, sí que me va a pedir cuánto vale la media, entonces la media valía 75, ¿no es cierto? En este ejercicio, no me acuerdo si era esto. Valía 75 la media y 400 la varianza, que es 20 el desvío. ¿Tá? Fíjate que el calculador de probabilidades me dice el desvío, no me dice la varianza. Guarda porque eso también puede cambiar, puede haber error ahí. Si vos pones 400 o pones 20 no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué me está pidiendo, si me lo pide al cuadrado o si ya me pide la raíz de... ¿Sí? ¿Se entiende? Pero está bueno que practiquen, que jueguen un poquito y vayan probando, porque está bueno, es práctico, es mucho más práctico que buscar en las tablas o que calcular a mano las ecuaciones. Yo les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia y las calculen al principio en los ejercicios a mano y las corroboren con esto. Entonces van aprendiendo a manejar las dos cosas, aprenden a manejar el fundamento a mano y aprenden también a usar una calculadora de probabilidad e interpretarla, ¿no es cierto? En general lo bueno de la calculadora de probabilidad es que te da el dibujo y te dice dónde estás parado. Entonces a ver si estás parado en la cola superior, menor que, mayor que, te lo marca. Entonces es más difícil que te equivoques. Igual el dibujo siempre conviene hacerlo en papel. Las primeras veces conviene hacerlo en papel para no marearse y saber dónde uno está parado. ¿Sí? Y si no, están las tablas. En las tablas, bueno, es lo más básico, pero funciona. Que es lo que vamos a hacer la clase próxima. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Si no, nos vemos la clase próxima. La clase próxima, acuérdense que van a necesitar la guía, las tablas, calculadora, bueno, todo para hacer los ejercicios, que son todos ejercicios de este tipo, ¿no es cierto? O sea, van a tener distintos ejercicios de las distintas distribuciones.
¿Mm? No, nos vemos el miércoles que viene a las 5:30 de la tarde. Ok. Lore, ¿vos querías agregar algo? No sé si todavía está. Estoy, en un momento se me cortó. No, nada, cualquier cosa ahí seguimos o por el chat, en todo caso. Bien, Si necesitan algo, me escriban. bien. Bien, bueno, nada. Quedamos entonces así, nos vemos el miércoles que viene. ¿Eh? Sí. Nos vemos el miércoles. Listo, saludos, buen fin de... Chao.